Y acompañándonos esta tarde. Hoy tenemos el honor, el Observatorio Venezolano de Prisiones, de tener a los directores de la ONG amiga y hermana Acceso a la Justicia, la doctora Laura Lousa, el doctor Ali Daniels. Para nosotros, motivo de orgullo tenerlos aquí y que nos estén acompañando en este día. Como sabrán, la doctora Laura Lousa es abogada de la Universidad Católica Andrés Bello, tiene una especialización en Derecho Administrativo de la Universidad de París y un máster en Derecho, Economía y Política del Instituto Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid. Fue gerente del proyecto de modernización de la justicia en la Corte Suprema de Justicia en la década de los 90 e inicio del siglo XXI en tribunales con el Juris 2000, financiado por el Banco Mundial, y sucesivamente fue consultora en la reforma judicial en América Latina, contratado por el BID y el Banco Mundial. Actualmente es profesora de la Universidad Central de Venezuela en Sociología Jurídica, tiene importantes publicaciones, incluso internacionalmente, en justicia, Estado de Derecho y democracia. En este sentido, cuenta con un libro titulado La Revolución Judicial en Venezuela, publicado en 2011, actualmente agotado, pero disponible en la página web de Acceso a la Justicia, que es www.accesoalajusticia.org. Asimismo, es fundadora y directora ejecutiva de la ONG. El doctor Ali Daniels es director de la ONG Acceso a la Justicia, es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, tiene especialización en Derecho Administrativo de la misma universidad y estudios de doctorado en Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor de la Universidad Católica Andrés Bello en Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos desde hace más de 15 años. Tiene publicaciones en Derecho Militar, Bancario y Administrativo. Se desempeñó en la década de los 90 hasta el 2010 como director para Venezuela de una empresa transnacional en proceso de informatización en ámbitos públicos y privados, así como abogado litigante y asesor en Derecho Bancario, Financiero, Constitucional y Administrativo. Tiene importantes publicaciones en Derecho Administrativo y Constitucional. Como ven, nuestros panelistas de hoy son un lujo aquí y realmente lo que queremos tocar hoy es qué ha pasado en el contexto pandemia con la justicia en Venezuela. Hubo una paralización y cómo está afectando esa paralización a la población reclusa. Sabemos que en Venezuela la pirámide de lo que serían procesados y condenados está invertida. Hay más procesados que condenados. Y cuando estamos hablando de procesados, hablamos de aquellas personas de las cuales se presume su inocencia. Y realmente en materia de derecho penitenciario o en materia penitenciaria, con estas personas, como todavía son inocentes o se presume su inocencia, realmente no podemos trabajar con los programas que son para la reinserción en sociedad. Entonces, pasa mucho tiempo en esta modalidad y realmente este tiempo prácticamente no están haciendo nada. Y esto pasa, una de las causas de esto es el retardo procesal. En contexto pandemia, durante 5 meses aproximadamente, hubo el retardo procesal que nosotros habíamos contabilizado en nuestro informe 2019 más o menos en un 67%. Teníamos una población penal del 67% como procesada. Esta vez, el porcentaje de retardo procesal llegó al 100%. Porque los tribunales de ejecución, en el caso de las personas condenadas con una sentencia definitivamente firme, pues no estaban realizando la supervisión de la ejecución de la pena. Por tanto, no hubo acceso a beneficios como la redención, como el destacamento de trabajo, y tampoco hubo ni siquiera las libertades cuando las personas cumplían la pena. Tenemos 2 casos de personas con ya deberían haber tenido su boleta de libertad y fallecieron por tuberculosis en cárceles de Venezuela. Entonces, este es un tema para nosotros preocupante, como ONG, como observatorio y por los derechos que trabajamos, velando los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Y por eso nos parece muy importante que personas que sí trabajan plenamente con este tema, con el acceso a la justicia, lo que está pasando con nuestros Ahorita tengo tribunales apagado el y micrófono. toda la situación del Poder Judicial, pues nos digan cómo lo ven ellos, cuál es su visión, y aquí estamos para compartir. Muchísimas gracias a todos y pasamos con Laura, con la doctora Laura Lousa. Hola a todos, buenas tardes, gracias por estar con nosotros, gracias al Observatorio Venezolano de Prisiones por la invitación, y gracias Carolina por esta introducción tan importante que da una idea bastante clara de la gravedad de la situación, que como bien dices tú ya era muy grave antes de la pandemia y con la pandemia se ha vuelto absolutamente inmanejable prácticamente. Yo quisiera que, aunque yo voy a hablar, no está de más, siendo que el observatorio es el experto en el tema de reclusos, obviamente, cualquier cosa, te sientas libre en cuando yo termine, y voy a tratar de no hablar mucho, complementar, porque es muy importante esa visión completa, ¿no? De esto, integral. Obviamente también va a estar Raiza, va a estar Ali, que nos va a dar también una visión de Latinoamérica comparativa, pero creo que sí es muy importante, en dado caso que sientas que hay algo que no he mencionado, que sea fundamental, pues me parece muy importante para dar este marco general de lo que ha pasado durante la pandemia. Bueno, durante la pandemia básicamente se paralizó la justicia en Venezuela, algo inédito. No quedó prácticamente el tribunal funcionando, salvo algunos tribunales de guardia en materia penal, y se dijo que se recibían amparos y asuntos urgentes, pero nunca se proveyó, por ejemplo, de un email, sino realmente muy tardíamente. Y básicamente la justicia estuvo paralizada por entre 6 y 7 meses. Incluso algo también inédito, que seguramente no habrá ocurrido en ningún país, los registros y notarías, que son un servicio más bien sencillo, vamos a decir, pero muy cercano y muy necesario para el ciudadano, pues también quedaron cerrados y fueron abiertos a los 6 meses de la pandemia, y además con la modalidad una semana sí, una semana no. Los tribunales abrieron prácticamente hace un mes, y aunque se dijo que iban a estar en pleno funcionamiento a partir de una semana sí también y una semana no, es decir, la semana de flexibilización y una semana radical, de cuarentena radical, donde iban a estar cerrados, lo que ocurrió es que no abrieron en su totalidad, porque por muchísimas razones, problemas de personal que no podía llegar, por las mismas fallas de transporte que estamos viviendo, de gasolina, el mismo tema también de los sueldos de los empleados, a veces ni les permitía pagar un pasaje, la misma situación de falta de luz, de internet, es decir, toda la emergencia humanitaria compleja que aqueja al país. Obviamente sabemos que es algo que ya, cuando hay una emergencia humanitaria compleja, es porque ya es algo que nos va a afectar a todos, independientemente de nuestra situación, y vamos a decir a nivel socioeconómico, y además de eso, obviamente va a afectar también lo que es el funcionamiento del Estado, porque es el que además la causó. Entonces aquí todo el mal funcionamiento de los servicios públicos ha afectado mucho a los tribunales, y han tratado varios tribunales, varias áreas del país, por estados, sala civil, sala social, de crear una justicia virtual, pero con el problema también que aunque la justicia virtual o digital o como la querramos llamar, es algo muy importante, no se puede si no tienes internet y no tienes luz. Entonces, y si no tienes computadoras, que es otro problema que hay también en los tribunales. Entonces, de manera, para tener una idea general, el remedio al problema de la pandemia y del traslado no siempre es el que se puede implementar, no siempre es realista. Los mismos abogados carecen de medios también. Entonces, obviamente, eso crea una situación donde, como bien decías tú, pues un retardo prácticamente del 100%, con el agravante que no existe una política clara de qué casos deberían de resolverse, de qué casos, salvo algunas resoluciones dictadas en la materia,
de cuáles van primero, cuáles van después. En materia civil se dijo que solo los casos nuevos se iban a tramitar con esta tecnología virtual en algunos estados, pero no lo que estaba, lo que estaba en curso se dejaba igual, o sea, paralización absoluta. En materia de la sala social se dijo que lo que tenía que ver con niños y adolescentes sí se debía empezar a recibir casos o tramitar, pero como les digo, en general había una paralización. Y efectivamente, ¿qué es lo que hemos visto extrañamente? Que aún así ha habido una serie de medidas, situaciones donde ha habido una gran represión y los tribunales han actuado, pero para meter presos gente del tipo quien dice que las cifras del COVID, algún médico por allí, o quien toma una foto de una gasolinera donde hay funcionarios que no dejan que la gente entre, o temas de corrupción en general. Entonces, para eso sí ha funcionado los tribunales. También ha funcionado desde la Sala Constitucional, por ejemplo, para dictar sentencias donde relativas sobre todo al tema de las próximas parlamentarias, obviamente sentencias a la medida del poder. Entonces, de hecho, hemos hecho varias notas de prensa donde mostramos esto. O sea, el Tribunal Supremo y los tribunales sí funcionan, pero para el poder. Para lo demás, bueno, va a depender. Y no hay líneas claras. ¿Qué casos eventualmente se van a tratar primero, cuáles no? Entonces, porque sí ha habido unas audiencias que a lo que se refiere notas de prensa, pero no queda claro en qué casos, por qué estas y por qué aquellas no, ¿no? Y entonces, evidentemente, es una situación muy compleja porque si había opacidad de la justicia antes de la pandemia, pues con la pandemia y toda la situación país ha empeorado altamente. Entonces, realmente estamos en una situación muy compleja donde tenemos una semana sí, en principio, los tribunales, otra no, pero no sabemos si realmente el tribunal va a funcionar, porque a lo mejor por inventario, por otras razones, relacionadas con la emergencia humanitaria o por alguna otra razón no funciona. Entonces tampoco hay seguridad jurídica en ese sentido. Y obviamente seguimos con esta política de Estado a la que hizo referencia el informe de la misión de determinación de hechos publicado el 16 de septiembre, que al final del día la política es básicamente usar la justicia como medio represivo y no como una manera de que el ciudadano resuelva sus problemas. Entonces, eso obviamente todavía más empeora la situación. Y eso con la pandemia ha empeorado, porque lo que estamos en una especie de estado de sitio, quien vive en Venezuela pues lo sabe, en el país donde depende el funcionario de turno de la esquina, de la zona, etcétera, si se pasa o no con el carro, o si se pasa o no, si abre el negocio o no. Entonces, evidentemente, todo eso crea una dinámica que no es transparente ni clara. Entonces, eso afecta toda la vida de todos los ciudadanos. Y no hay dónde ir, porque aunque el Ministerio Público eventualmente haya estado abierto, la Defensoría eventualmente, obviamente allí tampoco hay apertura hacia el ciudadano. Entonces, evidentemente en Venezuela, bueno, ya teníamos un acceso a la justicia muy precario. No es casual que World Justice Project nos ubicaba en el país último en materia de justicia, civil penúltimo, penal de último y en general también de Estado de Derecho el último de los 128 países evaluados en el mundo, donde uno de los problemas principales es la ausencia de independencia. Prácticamente cada juicio, cada asunto hay influencia de una manera u otra de lo que son las políticas de Estado. Y obviamente el tema del retardo, al que hacía alusión Carolina, pues también es muy importante. Yo no quisiera seguir precisamente para no quitarle, porque en estos medios también la gente se cansa y es normal, pues quitarle tiempo a los demás. Y cualquier cosa, Carolina, por supuesto, si hay alguna pregunta, lo que sea, estoy a la orden. Lo hacemos interactivo después que oigamos a todos. Perfecto, excelente. Para que sea más animado. Es así. Y ahora escuchamos al doctor Ali. Sí, bueno, muchas gracias. Y de nuevo, bueno, muy agradecido por la invitación. Para hacer estas pequeñas palabras, busqué un informe que está en la página web de la ONG DPLF y agregué algunos elementos
adicionales. Lo primero que debo decir es que cuando busqué la información sobre los poderes judiciales en América Latina respecto del COVID, en los reportes que se hacían, que eran del mes de junio en adelante, se hablaba en pasado, es decir, se decía, bueno, a raíz del COVID se paralizó la justicia, a raíz del COVID los tribunales se detuvieron, pero hablaban en pasado, y el informe es del mes de junio, ¿no? Entonces a mí me llamó la atención y empecé a buscar, a indagar, bueno, cuándo fue que se reanudó en cada país las actividades, ¿no? Entonces, por ejemplo, la paralización fue más o menos igual en todos los países, alrededor del mes de marzo, ¿no? En algún caso, como en Costa Rica, fue en abril, pero en la mayoría fue entre la tercera y última semana del mes de marzo, que se decretó, y siempre coincidiendo también con las declaratorias de estado de emergencia por el COVID en general en el país de que se trata. Entonces, por ejemplo, lo que sí varía es cuándo se reanudaron, ¿no? En el caso de Argentina, la reanudación de actividades ocurrió a partir del 27 de julio. En el caso de Ecuador, a partir del 7 de mayo. En el caso de México, a partir del 27 de abril. En el caso de El Salvador, el 15 de junio. En el caso de Perú, el 17 de julio. Y en el caso de Guatemala, que es el más tardío del grupo, el 7 de agosto. Entonces, como ven, en América Latina en general, se puede decir que la reanudación de actividades duró, en el peor de los casos, que es en el caso de Guatemala, 5 meses. En el caso venezolano, como ya lo ha señalado Laura, duró mucho más. Esto obedece a que justamente en el caso venezolano, hablar de gerencia judicial, hablar de manejo de los recursos judiciales, es absolutamente un acto de ciencia ficción. No se tiene un espíritu de cuerpo, no se tiene un espíritu de colectivo judicial que diga, bueno, aquí tenemos que trabajar, aquí tenemos que adelantar, aprovechar lo malo de la situación, porque les voy a poner unos ejemplos, ¿no? De cómo cuando existe un poder judicial que tiene espíritu de hacer su trabajo, que tiene el ánimo de hacer su trabajo, a pesar de encontrarse en una pandemia, se toman iniciativas. Entonces, en ese sentido, voy a tomar algunos casos que considero que son positivos, porque ponen en evidencia cuando hay jueces que tienen voluntad de trabajo y tienen espíritu de trabajo y no espíritu de otras cosas. Entonces, por ejemplo, en el caso de Argentina, el sistema judicial allá es un sistema federal. Entonces, por ejemplo, en el caso del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, ellos ya el 1 de mayo dijeron, bueno, vamos a ir tomando decisiones de causas pendientes. Es decir, vamos a aprovechar el tiempo que no tenemos recibiendo causas nuevas y vamos a tomar decisiones de las causas pendientes, ¿no? Esto es una cosa que es de perogrullo, pero que aquí en Venezuela, por ejemplo, nunca se decidió. Es decir, bueno, porque aquí se supone que los que hacen la sentencia son los jueces. Y tú para hacer una decisión, lo que necesitas es una computadora y el expediente. Más nada. Teóricamente aquí los jueces solitos podían hacer tranquilamente una decisión, ¿no? Pero como justamente no es el caso, pues por eso lo pongo ejemplo, porque en Buenos Aires dijeron, bueno, hagamos, a partir del 1 de mayo vamos adelantando causas. Y no fue el único caso. De hecho, hay uno que me llamó poderosamente la atención, que es una nota del Poder Judicial peruano, donde se felicita a un tribunal superior, a 2 tribunales de hecho, que es un tribunal que es el Tribunal de Cajamarca, donde se dictaron durante la época de la pandemia eh, eh, más de 4.000 medidas de protección en favor de víctimas de la violencia y 1.924 procesos de alimentos y 93 procesos de protección familiar, ¿no? Entonces, la pregunta, eso lo hizo un tribunal, no lo hizo el Poder Judicial completo, lo hizo el tribunal, la Corte de Cajamarca. 4.000 medidas de protección en favor de víctimas de la violencia. Bueno, sería preguntar cuántas medidas de protección se han tomado aquí en Venezuela a favor de víctimas de la violencia, ¿no? Yo creo que todo el Poder Judicial venezolano no ha dictado la que dictó ese solo tribunal en Perú, ¿no? Y pongo otro ejemplo también que me llamó la atención, que es el caso
dice, el Poder Judicial felicita a los distritos judiciales de Lima Norte, Piura y La Libertad por resolver más expedientes que los que ingresaron. Y ojo con las cantidades. Dice, en los primeros 6 meses, de enero a junio del 2020, las Cortes Superiores del país, a través de los órganos jurisdiccionales, han resuelto 296.648 expedientes en etapa de trámite. La cifra de mayor ingreso al número, la cifra es mayor al número de ingresos, que fueron 272.000, lo cual ha significado la disminución de la carga procesal en 24.157 expedientes. Entonces, como ven, aquí se dijo, bueno, dado que están ingresando menos, vamos a ir adelantando procesos, vamos a ir adelantando decisiones y vamos a aprovechar el tiempo y vamos a dictar sentencias. ¿Ok? Y este país, además, lo pongo como ejemplo porque Perú ha sido uno de los países más azotados, con muchísimas más víctimas que en el caso venezolano, pero cuando digo muchísimas, es muchísimas más, tanto en casos reportados como en personas fallecidas. Y sin embargo, cuando existe un poder judicial que dice yo voy a encargarme de hacer el trabajo a pesar de esto, este es un ejemplo de esta situación. Entonces, en este caso, yo quisiera recordar la cifra, o sea, resolvieron 296.000 expedientes. Entonces, mi pregunta es, ¿cuántos expedientes ha resuelto todo el Poder Judicial venezolano, ¿no? En esta época de reanudación de actividades, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Perú no es un país petrolero, Perú no es un país rico, Perú no es un país con grandes recursos, pero es un país cuyo Poder Judicial pues, está haciendo el trabajo, y esto hay que decirlo, porque pareciera que solamente aquellos que tienen las capacidades materiales son los que pueden realizar este tipo de situaciones. Otro elemento que quisiera destacar, porque también es bueno ver cuando una Corte Constitucional funciona, ¿no? Dado que no hemos tenido esa suerte, quisiera que viéramos un caso de una Corte Constitucional que hizo su trabajo, que es el caso de la Corte Constitucional de El Salvador. En el informe este que les comento de DPLF, se comenta que esta Corte se declaró en sesión permanente 24/7, es decir, trabajó los 7 días de la semana, 24 horas. Y señalan un caso en particular donde se atendió un caso de una niña que pidió una tutela a favor de su mamá y que fue procesado en 36 horas. Nosotros que estamos acostumbrados que estas tramitaciones de horas solo están reservadas para cuando el presidente pide algo, porque el resto de los ciudadanos no merecemos esa celeridad, ¿no? Entonces, que una niña haya metido una tutela en favor de su madre y que le haya sido tramitado en 36 horas por la Corte Constitucional, pues es algo que tenemos que destacar, porque pone en evidencia una vez más que cuando un juez está comprometido, o unos jueces en este caso, están comprometidos con su labor, pues no importa si lo pide una niña o si lo pide el presidente de la República, usted actúa en consonancia. Y adicionalmente a eso, la justicia constitucional, de acuerdo con este informe, facilitó el acceso a la justicia porque permitió la presentación de demandas por correo electrónico. Nosotros aquí en Venezuela conocemos casos de personas que trataron de interponer a través del famoso correo electrónico que está en la página web del Tribunal Supremo y nunca obtuvieron respuesta, ¿no? Nos consta ese caso. Y en este supuesto en El Salvador, pues ellos incluso ponen el número de expedientes donde se tramitaron estos recursos, un caso de habeas corpus y la fecha en que se recibieron. Adicionalmente, se concentraron actos procesales y se limitaron los plazos que las partes tienen para contestar los traslados. Entonces, como ven, cuando un poder judicial tiene la voluntad de cumplir con su trabajo, y en este caso quiero destacar la de la Corte Constitucional salvadoreña, pues se proceden en consecuencia. Sin embargo, una de las cosas que dice el informe es que a pesar de que la Sala Constitucional sí procesó los recursos de amparo con celeridad, el problema no estuvo ahí, sino el problema estuvo en que el presidente de la República en algunos casos se negó a acatar la decisión del Poder Judicial. Entonces vemos una vez más cómo estas figuras caudillescas
creen que la división de poderes solo funciona cuando lo favorecen, pero cuando tienen que cumplir con decisiones judiciales, entonces el espíritu caudillesco aparece y en este caso, pues como reporta el informe, se negaron a cumplir con decisiones judiciales. Entonces, en ese sentido, vemos que esto es un mal latinoamericano y este tema del presidencialismo es algo que tenemos que reflexionar cuando, por supuesto, en Venezuela eso sea posible, respecto a los límites que el poder debe tener y a cómo hacer cumplir efectivamente la separación de poderes, porque mientras eso en Venezuela sea un sueño, sea una fantasía, pues evidentemente nunca vamos a poder tener un Estado de Derecho en condiciones y para eso es necesario pues que se cumplan con los elementos mínimos de una judicatura que sea imparcial e independiente. Otra cosa que se hizo en El Salvador que a mí me llamó la atención es que en el Poder Judicial se permitió que los jueces se llevaran los expedientes a su casa para que desde ahí pudieran trabajar en los expedientes. Entonces, una vez más, cuando se tiene la intención de hacer el trabajo y cuando los jueces son los que hacen la sentencia, como debería ocurrir, pues no hay ningún problema en que usted permita que al tribunal, que el juez, perdón, lleve el expediente a su casa y pueda realizar sus actividades de su casa para facilitar el trabajo del juez. Entonces, en ese sentido, pues también quisiera comentar ese caso. También debo señalar el caso de México, donde fue uno de los países que más rápido reanudó actividades, fue a partir del 27 de abril, y en este caso el informe nos indica que el recurso de amparo, ustedes saben que para los mexicanos el recurso de amparo es particularmente importante, no solo porque es una manera rápida de restituir derechos infringidos, sino porque ellos reclaman el amparo. Y en ese sentido, pues para ellos es casi una institución nacional que defienden pues muy ardorosamente. Y en ese sentido, pues el informe destaca que efectivamente se establecieron vía electrónica los mecanismos para que se pudieran establecer los procedimientos de amparo y en ese sentido señalan que efectivamente los amparos se pudieron tramitar y que el problema tuvo que ver más con deficiencias técnicas, es decir, que el sistema a veces era un poco lento, seguramente por el número de casos, que a veces no era fácil acceder al mismo, y en otras oportunidades, al igual que ocurrió en el caso de El Salvador, era porque los órganos del Poder Ejecutivo, en algunos casos, a pesar de que había una decisión en particular, pues lamentablemente se negaban a cumplirlo o reinterpretaban la sentencia de tal manera que en realidad no la cumplían. Y un elemento que me llamó la atención es que uno de los amparos que no cumplieron era la no detención de migrantes, es decir, se había dictado un amparo para que no se detuviera a migrantes y ese amparo no se cumplió, porque el Poder Ejecutivo no quiso hacerlo. Entonces, lo digo porque para los que se preguntan por qué el gobierno mexicano no ha reconocido al presidente electo de Estados Unidos, quizás ahí pueden tener alguna de las razones por las cuales esto es así, ¿no? Y finalmente, un tema importante es que se señala, claro, México es un país enorme, que a pesar de que existían estos elementos electrónicos para acceder a la justicia, claro, para los colectivos más desfavorecidos, para las personas que no tienen acceso a Internet, para los indígenas que no tienen acceso a Internet, pues el acceso a esos mecanismos de protección, a pesar de estar disponibles, pues fue o de imposible accionar o muy difícil a ejecución, ¿no? En el caso de México, pues estas fueron, digamos, las limitaciones a los que ellos se enfrentaron, pero como digo, al mismo tiempo fue el Poder Judicial que más rápido reanudó sus actividades. Y finalmente, también quisiera destacar el caso de la Corte Constitucional peruana, porque en el caso de de Ecuador, la Corte Constitucional ecuatoriana. La Corte Constitucional ecuatoriana, al igual que que tiene la competencia que la venezolana en el sentido de evaluar la constitucionalidad de los decretos que declaran estados de emergencia, además de hacer eso, de evaluar esa constitucionalidad, señala el informe que
se declaró en observancia de las medidas que se tomaron respecto a si eran constitucionales o no. Y me llamó la atención que una de las decisiones que tomó la Corte Constitucional era primero ordenarle al Consejo de la Judicatura ecuatoriano que no se podía restringir el derecho al acceso a la justicia constitucional en el contexto de la emergencia sanitaria. Pero más aún, me llamó la atención una decisión, unas cautelares, además, ni siquiera fue una decisión de fondo, sino una cautelar que aquí sería inimaginable, sería una cosa de verdad, de sueño, de ciencia, ya más allá de la ciencia ficción, porque se ordenó a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, así como a las demás autoridades de la función ejecutiva, que suspendan y se abstengan de realizar modificaciones presupuestarias que puedan tener un impacto negativo en el presupuesto de las instituciones de educación superior, ¿no? Es decir, el Poder Judicial ordenándole al Poder Ejecutivo, usted no menoscabe en ningún modo el presupuesto de las universidades. Ustedes se imaginan un Poder Judicial que aquí en Venezuela le hubiese ordenado lo mismo al Poder Ejecutivo venezolano, ¿no? Que cuántos profesores no se hubieran ido y tendríamos aquí ganando lo que deberían ganar y no la miseria que tienen. Entonces, en ese sentido, destaco estas decisiones porque todas ellas fueron tomadas en el marco COVID y ponen en evidencia no solamente que existen en América Latina, no en Suiza, no en Noruega, no en Francia, no en Estados Unidos, no. En América Latina existen en países que no son ricos, que no tienen petróleo, existen poderes judiciales independientes que se atreven a dictar decisiones que al Poder Ejecutivo no le gustan. Entonces, destaco esto, destaco también la voluntad del caso de los peruanos de adelantar y de tomar decisiones, porque pone en evidencia que es que justamente necesitamos no la restauración, sino la instauración de un poder judicial con las bases propias de un poder judicial y no un poder judicial nombrado a dedo, porque nombrado a dedo ocurre lo que está ocurriendo en Venezuela, que en realidad no tenemos poder judicial. Muchas gracias. Gracias, Ali. De verdad que las cifras nos dan envidia. Y ciertamente los jueces podían trabajar desde su casa, no había ningún inconveniente. Y no pasar 8 meses prácticamente paralizados, porque creo que esta nueva actuación fue muy corta, muy espasmódica. Pero tenemos una persona que lidia con eso todos los días, que es nuestra coordinadora del Estado Táchira, la doctora Raiza Ramírez. Y quién más que ella, que lo vive a diario y lo sufre, no solamente lo vive, lo sufre, y realmente su experiencia es enriquecedora con esto. Adelante, Raiza, bienvenida. Gracias, Carolina. Efectivamente, Ali, de verdad que es envidiable las cifras de los demás países de América Latina. Yo voy a pasar unas laminitas muy rápidas porque no crean que es una clase de derecho penal, pero para que ustedes tengan idea, los que no son abogados, de cómo funcionan los tribunales de ejecución en Venezuela. Entonces, pásalo, Mari. Mari, córrela. Los tribunales de ejecución se encargan evidentemente de hacer que la sentencia penal se cumpla. Eso es básicamente lo que tiene que hacer un tribunal de ejecución, ver que el fallo de los tribunales ya tenga sentencia definitivamente firme y tenga carácter de cosa juzgada, y es cuando pásalo, María Ángel, es cuando envía los tribunales tanto de control o de juicio, según sea el caso, al tribunal de ejecución las causas. ¿Por qué digo según sea el caso? Porque puede ser que alguien admita los hechos en un tribunal de control y ya esté condenado, o en el tribunal de juicio que le decreten una sentencia condenatoria. Esto va al tribunal de ejecución. El tribunal de ejecución, por supuesto, hace un auto de entrada de este tribunal, de este expediente, de este nuevo expediente de ejecución, y realiza de inmediato el cómputo de la pena. Este cómputo de la pena es enviado a los recintos penitenciarios, y en caso de que haya una persona en libertad porque le dieron una medida cautelar y no cumple
los requisitos, por ejemplo, para una suspensión condicional de proceso, esa persona podría ser privada de libertad nuevamente. Y de todo esto se notifica al Ministerio Público. Pásalo, Mari. Ok. En Venezuela hay varios tipos de medios alternativos a la ejecución de la pena. Uno de esos es la suspensión condicional de la ejecución de la pena, que se le da a las personas que tienen una calificación de mínima seguridad, de acuerdo a la evaluación que se le haga, y que tengan una pena que no exceda de 5 años. El penado, por supuesto, debe comprometerse a unas condiciones y debe hacer una oferta de trabajo para que se le aplique esa suspensión condicional de la ejecución de la pena. Por eso los penalistas o los abogados decimos que aquí en Venezuela, si tienen una pena menor a 5 años, no se debería pagar en prisión, no se debería en principio pagar en prisión. Sin embargo, hay muchos jueces que tanto en control como o en juicio pueden otorgar una medida cautelar y envían esto al tribunal de ejecución y resulta que a la final la pena es mayor a 5 años y nosotros decimos vulgarmente las recogen, es decir, las vuelven a meter preso. Bueno, durante todo este tiempo de pandemia, por supuesto, esto quedó paralizado también, así como cualquiera de las otras alternativas a la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Y muchísimas personas que estaban dentro de los márgenes de pena para poder optar a un beneficio, tan sencillo como que ni siquiera pudieron pedirlo porque los tribunales de ejecución estaban paralizados, así como el resto de los tribunales. Sabemos que los tribunales de control trabajaron con las flagrancias, pero en el tribunal de control nadie admite los hechos, o eso no está dentro del Código Orgánico Procesal Penal, a menos que sea un delito grave, pero eso no pasaría a ejecución. Los delitos graves son los que pasan a ejecución, o bueno, no necesariamente los delitos graves, pero que deban ser revisados por un tribunal de ejecución, ya son delitos más altos, y todas estas personas que quedaron privados durante las flagrancias que se hicieron en estos momentos de pandemia, pues solamente fueron a engrosar el número de personas que estaban privadas de libertad, tanto en las cárceles como en los retenes policiales. Pásala, mi linda. En Venezuela tenemos varias alternativas a la prosecución del proceso. Entre esos está la suspensión condicional del proceso, como les dije, el destacamento de trabajo, régimen abierto o libertad condicional, a las que se puede optar cuando ya se han cumplido o la mitad de la pena, o 2/3 de la pena, o las 3/4 partes de la pena. María Ángel, ¿me pones cámara, porfa? Para hablar de algo. Antes de hablar de esto, ok. Como antes indiqué y indicaron los panelistas anteriores, muchísimas personas durante este tiempo de pandemia llegaron a estos márgenes que podían optar a un beneficio procesal por un tribunal de ejecución y no pudieron ser procesados. Entonces hay muchísimo retardo procesal y muchísimo detenido que ya podía haber salido y no se les dieron sus medidas porque los tribunales de ejecución, tan sencillo como que no estaban trabajando. Pero lo más grave es que hay muchísimas personas con sentencia cumplida y tampoco se pudieron hacer esos procesos. A través de OEP, aquí en el estado de Táchira, logramos hace poco que se le diera la libertad a un joven que, si bien es cierto, el proceso era por aquí, estaba en ejecución, él estaba en Puente Ayala. Fue muy difícil para que las redenciones de Puente Ayala llegaran aquí, tuve que hablar con la presidenta del circuito, autorizó que se utilizara el correo institucional, se comunicó ella directamente con el director de Puente Ayala, que es de régimen abierto, y mandaron las redenciones del muchacho y efectivamente ya tenía la sentencia no solamente cumplida, pasada. Él pagó horas extras ya con su sentencia y hace muy poco fue que se le dio la libertad. Aquí en el estado Táchira, en estas semanas que no son restringidas, ya empezaron a trabajar los tribunales de ejecución. Sin embargo, tengo información de que en otros estados aún no han empezado a trabajar los tribunales de ejecución. De hecho, hace poco salió una resolución del Tribunal Supremo de Justicia donde se autoriza que se trabajen los tribunales de juicio. Bueno, aquí cuando empezaron
la semana que autorizó la circular 008 del Tribunal Supremo de Justicia, que ya podían empezar a trabajarse en los tribunales, empezaron todas las fases: control, juicio y ejecución. Evidentemente no están trabajando casos de redención ahorita, solamente están trabajando los que ya tienen pena cumplida, porque como acaba de decir nuestra directora Girón cuando aperturó, hay 2 casos que tenemos conocimiento de personas que murieron por tuberculosis presa y ya tenían la pena cumplida. Entonces a eso es que se están dedicando ahorita los tribunales de ejecución, por lo menos las personas que ya tengan la pena cumplida. Aquí ya se logró una libertad de una de esas personas, por lo menos. De cifras que dio Acceso a la Justicia y que está en su portal, por ejemplo, en el estado Táchira solamente hubo 6 sentencias en marzo del 2020. Desde el 2020 hasta la fecha no ha habido sentencia aquí en el estado Táchira. Solamente las causas que se han procesado por control, donde solamente hay privaciones y sigue acumulando la cantidad de reclusos que, según los informes del Observatorio Venezolano de Prisiones, cuentan aproximadamente unos 43.992 que se encuentran en cárceles y una cifra similar de unos 37.000, 38.000 que están en centros policiales a nivel nacional, lo que nos da una gran suma de más de 80.000 privados de libertad aquí en Venezuela. Y durante la pandemia solamente se hicieron unas audiencias preliminares que, según la página del TCJ en Instagram, decía, por ejemplo, que aquí en el estado Táchira se habían hecho 150 audiencias preliminares y resulta que la página del TCJ Táchira dice que de las 150 que se fijaron, 86 fueron diferidas. Es decir, que no se hicieron esas 150 audiencias preliminares de las que ellos hablan. Por otra parte, dieron unas libertades, que eso sí te voy a pedir ahora, María Ángel, que vuelvas a poner las laminitas para que puedan observar algo, que son las llamadas libertades que dio la ministra Iris Valera por el régimen de confianza tutelado, que están establecidos en el artículo 161 del Código Orgánico Penitenciario. ¿Qué dice ese artículo 161? Y vamos a desglosarlo rapidito. El penado solicita al tribunal, a la dirección del centro de reclusión, solicita querer el régimen de confianza tutelado. Y ese penado es ubicado en una unidad de producción o área especial de recinto penitenciario. Eso lo establece el artículo 161. Esto no lo estoy diciendo yo, ni ninguna ONG, ni OVP, ni Acceso a la Justicia. El artículo 161 del Código Orgánico Penitenciario. Es decir, esta persona debe cumplir la pena aún con este beneficio de régimen de confianza en una unidad de producción o a un área especial del recinto penitenciario. Por supuesto que esta persona tiene que tener varios requisitos que están establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal. Por ejemplo, que haya ya cumplido más de la mitad de la pena. Pásalo, Mari. El Ministerio del Poder Popular para Régimen Penitenciario puede revisar esos requisitos y puede otorgar esta fórmula alternativa, eso lo establece el 162, pero como antes indiqué, es solo y exclusivamente para ubicarlos en una zona especial dentro de la cárcel, donde esté esta persona recluida. Pásalo, María Ángel. Ok, el procedimiento es como se los dije antes, está en el 163, lo solicita el privado, es incorporado al régimen de confianza, que quiere ser incorporado, la dirección del establecimiento, lo coloca en una unidad lo pasa a una unidad con competencia de registro y control penal, se forma el expediente administrativo, se revisa y si es procedente se autoriza por escrito y se le notifica al tribunal de ejecución, valga decir. ¿Por qué hago esta acotación? Porque la mayoría de los jueces de juicio
o de control o de ejecución a los que se les dio el régimen de confianza tutelado por Iris Valera, todavía es la fecha y no tienen conocimiento de quiénes son las personas que salieron y en qué fase iba ese procesado. La máxima autoridad, previa evaluación, bueno, da la medida, que la medida es ubicarlo en un centro especial. Ya, mi linda, ya puedes ponerme la cámara. OVP contó, perdón, el Ministerio de Régimen Penitenciario hasta el mes de agosto habló de 3.200 libertades a través de ese régimen de confianza tutelado. Y a partir de agosto, OVP ha continuado, por supuesto, con la labor de contabilizar cuántas libertades se han dado a través de ese régimen de confianza tutelada. Hasta el 17 de octubre contabilizamos 3.618 libertades a través de ese régimen de confianza, por lo que esas libertades son absolutamente ilegales, porque eso no es lo que está establecido en la norma jurídica. Esa no es la manera de dar ninguna libertad. El régimen de confianza tutelada es para que el reo tenga un beneficio porque tiene buen comportamiento, porque reúne una serie de requisitos y se les puede colocar dentro del mismo centro de reclusión en otra área que puede ser administrativa, puede ser un área de producción especial, como por ejemplo donde siembren, que yo creo que no hay ningún sitio, donde hagan sembradíos dentro de las cárceles y se les pone a trabajar en ese tipo de área que es de mínima seguridad y hasta pudieran dormir en sitios diferentes dentro del centro de reclusión. Tenemos conocimiento también en OVP, muy pocos, que en muy pocos casos, un juez de ejecución de Lara específicamente volvió a detener, la persona fue detenida por un hecho que ocurrió, parece que estaba incumpliendo con las normas de la pandemia, de restricción de salida, y fue detenida esta persona. Y cuando llega al tribunal se dan cuenta que tiene una causa por ejecución, lo pasan al tribunal de ejecución y el juez de ejecución le revoca ese régimen de confianza tutelado. Es el único caso que conocemos documentado, por lo menos, que le hicieron esa revocatoria. Y tengo entendido que después de eso hubo una comunicación del Ministerio de Régimen Penitenciario donde hace ver a los jueces que ellos deben cumplir y aceptar el régimen de confianza tutelado como válido, cuando eso es una libertad atípica e ilegal. Que bueno, en su momento tendrán que, no sé qué van a hacer con estos presos que le dieron libertad, o no sé qué va a hacer el régimen del Ministerio de Régimen Penitenciario para justificar realmente esta salida, porque no sabemos ni los delitos, porque con delitos graves tendrían que haber cumplido ya las 3/4 partes de la pena, por ejemplo, para poder tener opción a una redención, a un beneficio por ejecución de sentencia. Y sabemos de mucha gente que ni siquiera estaba condenada, estaba procesada y le dieron ese beneficio. Por otra parte, con relación a lo que decía Ali, que me atrevo a contestarle ahora, con relación a los amparos, las circulares del Tribunal Supremo de Justicia establecían que en materia de amparo iban a estar trabajando. Y yo particularmente metí un amparo constitucional aquí en San Cristóbal por una violación al derecho a la salud de una persona que tenía unos cólicos nefríticos, un hombre, y estaba padeciendo mucho, ya le habían dado varios desmayos. La misma doctora ordenó que fuese llevado a un centro especializado, que se corría riesgo de que, no sé la parte médica, pero que corría riesgo esa persona, y el tribunal no me daba el traslado para el centro médico especializado porque alegaba que en el hospital pues estaban los pacientes de COVID. Tuve que meter un amparo constitucional y no me fue aceptado por los tribunales militares, que en este caso era un civil procesado por un tribunal militar. Lo llevé al tribunal ordinario y el tribunal ordinario me dijo, nosotros no solamente no tenemos competencia, no tenemos jurisdicción, siendo un amparo constitucional, y tuve que enviarlo directamente a Caracas al Tribunal Supremo de Justicia, porque el correo del que tú hablas no existe, no abre, o por lo menos no da respuesta si llegó el amparo constitucional. Y enviárselo a una persona por correo que firmara, porque en ese momento no había flexibilización de ningún tipo,
cuando esto ocurrió, y ellos lo llevaron al Tribunal Supremo de Justicia. El muchacho fue trasladado al médico, efectivamente, y el Tribunal Supremo de Justicia decretó que, bueno, que ya se había corregido la situación jurídica infringida y por tanto no tenía que contestar el amparo constitucional. Bueno, básicamente esa es mi exposición. Cualquier duda o cualquier pregunta, en el chat las leeremos. Seguimos sin luz, les comento, ¿no? Esto es un milagro que yo pueda estar conectada por el teléfono. Ay, Raiza, muchas gracias. Algo que valoramos y apreciamos porque sabemos que el apagón es grande en el Táchira. Que estés aquí con nosotros y bueno, estamos de una manera interactiva, podemos hablar todo. Hay unas preguntas que están haciendo de que si el Ministerio de Servicios Penitenciarios tiene la facultad para evitar se otorgue la libertad con la pena cumplida. Voy a tratar de explicar algo. Cuando se emite la boleta de excarcelación, el Ministerio de Justicia tiene que enviarlo al Ministerio de Justicia y hay una oficina que centraliza y chequea con el Tribunal Supremo de Justicia si efectivamente esa sentencia fue otorgada para esa persona por el juez que la dictó y no sé qué. Y posteriormente a ello es enviado, o sea, se comunica al centro penitenciario para que sea liberada la persona. Esto, así como yo lo estoy diciendo, sería una maravilla porque lo harían en 5 minutos. Pero lamentablemente ese es un trámite burocrático que está haciendo que estas libertades se estén tardando mucho. No puede estar el ministerio por encima de una decisión del Poder Judicial cuando estamos hablando en un Estado de Derecho donde hay independencia de poderes. Pero lamentablemente vivimos en un país donde esto se fumó y prácticamente el Poder Ejecutivo muchas veces hace las veces de juez. Y lamentablemente ocurren estas cosas. Lo que ellos no prevén es que toda persona que pase un segundo más allá del momento que fue otorgada su libertad, ellos son responsables por la integridad, por la salud, por la vida. Todo lo que le pasa a esa persona son responsables. Directores, ministras, hasta el que lleva el papelito de una mesa para otra. Son responsables de eso porque está en sus manos la vida y la integridad de una persona. Bueno, yo y como vimos, como explicó Raiza, como explicó Raiza, esos otorgamientos de esas libertades a través de un mecanismo totalmente írrito, pues también es pasar por encima de un juez de ejecución. Y bueno, y el Código Orgánico Penitenciario prácticamente invisibiliza al juez de ejecución. Sí, Raiza. Yo tengo conocimiento que aquí en el Táchira, para el momento, en marzo, de que se decretara el primer decreto 001 del Tribunal Supremo de Justicia 2020, había 100 boletas de libertades. Eso me lo manifestó el fiscal del régimen penitenciario y porque yo tuve que ir a poner una denuncia por alguien que no le daba, ya tenía 15 días con una boleta de libertad y no salía. Y me dijo, hay 100, pero no nos han dado la respuesta de Caracas todavía para que esas personas puedan salir a libertad. Entró la suspensión de trabajo en los tribunales y estas personas hasta ahorita están empezando a salir en libertad desde hace 7 meses aproximadamente que ya tenían su boleta de libertad. Además que también se ha convertido en negocio, que eso no lo hemos tocado aquí, ¿no? Que manifiestan muchísimos familiares de detenidos que les cobran por darles esas libertades. Sí, es un requisito que pusieron, que están poniendo a todos, pues, o sea, están poniendo trabas el Ejecutivo a decisiones judiciales que yo no digo que no tengan que chequear que efectivamente la boleta de excarcelación pertenece a esa persona y que sea el juez quien dictó eso. Pero es que eso con una llamada por teléfono, hasta por un mensajito de WhatsApp se puede verificar, pero no que se tarden 6 meses, ¿no? La cuestión es aquí una cuestión de responsabilidad. Realmente no sé cómo el Poder Judicial pasa eso.
Después hay otra pregunta sobre los operativos para agilizar. Y dicen que en el Estado Bolívar son operativos nada más con admisión de hechos. Efectivamente es así. En estos operativos para agilizar le piden que renuncie a su defensa privada, admita los hechos y da hacia adelante, ¿verdad, Raiza? Efectivamente. Los operativos de descongestionamiento que se realizaron durante la pandemia en algunos estados, porque tampoco fue en todos los estados, fueron audiencias preliminares con personas que tenían delitos menos graves o algunos con delitos graves, pero que manifestaban su deseo de admitir los hechos. Se otorgaron muy pocas medidas cautelares, se les pidió a estas personas que revocaran a su defensor privado y nombraran defensor público y que admitieran los hechos. Les dieron beneficios a algunos, de los demás los pasarán ahorita al Tribunal de Ejecución, porque esas decisiones dudo que las hayan sacado durante el tiempo que no trabajaron los tribunales. Eso fueron jornadas rápidas, express, que se hacían en una mañana en un centro policial. Sirvieron parcialmente como descongestionamiento de algunos centros policiales, que por ejemplo el CICPC de aquí tenía 120 personas, bajó la cantidad de detenidos, mandaron aproximadamente 70 al Centro Penitenciario Occidente, pero ya ahorita, actualmente, vuelve a haber 120 personas en el CICPC de aquí de Táchira. Doy esta cifra porque no manejo en este momento, OVP las maneja obviamente, pero yo no las tengo todas las de los demás estados. Pero son situaciones similares que ocurren en todos los estados. Sí, eso está pasando en todo. Por ahí está Luis Carlos Parada de Vivoplay TV Venezuela. Luis Carlos pregunta, ¿cuántos enfermos detenidos hay en Venezuela? Y si hay cifras de cuántos tienen boleta de excarcelación y aún no han sido liberados. No tengo esa cifra de cuántos enfermos hay. Lamentablemente las cifras las tenemos cuando fallecen, porque la opacidad en la información es muy alta. Lamentablemente esa transparencia que debe tener todo poder público en cuanto a la información y el acceso que tenemos que tener todos los ciudadanos a la información de nuestros poderes públicos, pues en este país no se da. Con respecto a las boletas, es lo mismo. Fíjense que hoy el Twitter más que he visto hoy de aquí de los amigos de Acceso a la Justicia es que se volvió a caer la página del TCJ. Y realmente esa página ha estado caída durante el contexto pandemia, bueno, lo dirán mejor Ali o Laura, muchas veces. Y antes tú tenías acceso, o sea, antes tú podías consultar una sentencia, jurisprudencia, y no te estoy hablando de Cuarta República. Te estoy diciendo hace poco. Yo trabajé en el Poder Judicial hasta el 2010 y hace nada, 2014 podíamos ingresar a la página del TCJ y buscar la información que quisiéramos. Lamentablemente eso no es así ahora y apenas a veces nos dan, son extractos de la sentencia, pero a veces ni siquiera podemos tener acceso a la sentencia completa. Ahí se los dejo a Lee o a Laura que expliquen mejor esta del ingreso a la página y qué pasa con esa situación. Sí, bueno, efectivamente, desde enero estuvo suspendida la página, no se podía ingresar la página del Tribunal Supremo y volvió a estar en línea aproximadamente en mayo. Y ahora nuevamente está hay imposibilidad de entrar. La semana pasada decían que podían entrar solo con ABA, no con otros, vamos a decir, prestadores del servicio de internet, porque fuera privado básicamente, solo con ABA y con CanTV y con Movin, no había otra opción. Y ahora simplemente ya no funciona. Al exterior de Venezuela sí tiene unos años bloqueada, aproximadamente desde 2011 por allí, pero entiendo que con todo el tema de la alta comisionada, el informe, la habían desbloqueado hace unas semanas.
pero bueno, ahora ni siquiera hay página, o sea, ya ni siquiera aquí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a esperar a ver qué está pasando y esperemos que pronto la ponga en línea nuevamente. Ah, bueno, y la otra pregunta. Quisiera agregar Sí, sí. que si la página funcionara, esa burocracia que has comentado de que se consulta si la sentencia existe o no, no haría falta. Correcto. Porque simplemente con consultarle la página del TCJ vería si la sentencia está publicada o no. Pero como los tribunales Correcto. Penales son los que menos cumplen con su obligación de cumplir sentencias, porque no les interesa a los tribunales en primer lugar, no solamente al Tribunal Supremo, a los tribunales, porque ahí nos daríamos cuenta el montón de casos que se resuelven sin estar ajustados a derecho por razones diferentes a lo jurídico. Sí, lo otro es esto que dice Ali, que otra práctica que hemos visto es que el Tribunal Supremo cada vez publica menos textos de sentencia. Es de sobre todo las salas constitucional, electoral, que son sentencias más de tipo, vamos a decir, de contenido político, y entonces no tienes el texto, o entonces tienes el contenido de la decisión, pero no puedes hacer, y en ese caso no accedes al texto, o tienes incluso una nota de prensa, sin tener ni siquiera el contenido de la decisión. Entonces uno tiene que adivinar de qué se trata o simplemente no lo sabe. Ahorita, por ejemplo, contabilizamos cuántas había sacado la Sala Constitucional desde la pandemia y vimos que en un porcentaje más o menos de 60%, pues no se puede acceder al texto, y bueno, dentro de las que o las que más o menos se puede entender de qué se trata por las partes, etcétera, pues la verdad es que más de la mitad favorecen al poder, ¿no? O sea, del poder, no del ciudadano. Incluso un recurso que se intentó para justamente esto de reactivar al final lo que dice el lío. O sea, el problema aquí es institucional, no es que los tribunales sean eficientes, tengan recursos, los sueldos sean adecuados, sino que la misión como tal del Estado se ha tergiversado y las instituciones no se dedican a servir al ciudadano ni a pensar en el ciudadano, sino que se olvidaron que su trabajo es ese y sirven al poder o simplemente no hacen nada. Eso también pasa mucho. Cobran, sí, puede ser muy mal, pero no hacen nada. Y eso es muy grave porque eso crea también distorsiones culturales, de institucionalidad o falta de ella que no es fácil después recuperar, ¿no? Y eso también indica abandono por parte del Estado de lo que es la institucionalidad, y un poco también decía Raiza, hoy en día no creo que haya una zona donde se pone a los presos o a los condenados a trabajar o a hacer algo productivo, no. Sabemos que la realidad de las cárceles es otra cosa, entonces, bueno, esa es la situación que tenemos. Sí, bueno, algo que tenemos que seguir enfrentando. Por ahí hay otra pregunta acerca de las enfermedades que hay en los detenidos. Lo voy a contestar, pero este no es el foro. Me pido permiso a Laura y a Lee para esto. Señores, en los centros de detención y en los centros penitenciarios, la gran enfermedad es la desnutrición. Y la desnutrición nos lleva a enfermarnos de cualquier cosa. La tuberculosis es una enfermedad típica de la cárcel y de los sitios hacinados. Entonces, se supone que ya nadie debe morirse de tuberculosis, pero si la persona está desnutrida y se enferma de tuberculosis, lamentablemente su final es la muerte porque no hay tratamiento para esa persona, no lo están llevando. Eso es lo que está pasando. Esa es la gran enfermedad que hay en las cárceles. Me preguntaron que si hay COVID. Hasta ahora no hay una cifra oficial de COVID, solamente una persona que murió de COVID en el internado judicial de Carúpano. Y hubo un brote ahí importante, pero hasta ahora no hay más nada. No hay pruebas, no hay testeo, no hay nada. Eso es lo que está pasando con la situación de las enfermedades. Y seguimos con nuestro acceso a la justicia. Y vamos a ver si hay otra pregunta acá.
Sí, Carolina, complementando un poco, efectivamente, otro reporte que teníamos era que bueno, sabemos que las personas que están en las cárceles dependen prácticamente para todo de las familias. Y de la familia. efectivamente, que dejaran ingresar las personas de la familia o llevarles comida, entonces estaban todavía más a su suerte de lo que normalmente están las personas, los reclusos, pues empeoró muchísimo, ¿no? Entonces, eso muestra todavía más la situación en que estamos justamente de esta emergencia humanitaria compleja. Aparte de que estuvo prohibida la visita desde el 13 de marzo hasta hace 20 días, prácticamente hace un mes más o menos. Y entonces se recibía comida, pero en pequeñas cantidades. Pero es que esa no es la obligación del familiar en los centros penitenciarios, eso es obligación del Estado. Entonces, realmente toda la carga del Estado se la están dejando al ciudadano. Y no debe ser así. Y máxime cuando hay un presupuesto que pagamos todos con nuestros impuestos y con las ventas del petróleo, que se crea el presupuesto nacional y que hay partidas presupuestarias para eso. Entonces, oye, sabemos que aquí no solamente se paga por el delito, sino también se paga por la pobreza y lamentablemente muchas de las personas que están ahí detenidas son de familias muy humildes que a veces no tienen ni para llevarse un plato de comida en su casa, y entonces de paso tienen que llevar para su casa y hacer un mercado para otra persona en grandes cantidades y para un largo periodo de tiempo, en virtud que no saben cuándo la van a volver a ver. Entonces, realmente esta pandemia en Venezuela no solamente fue los enfermos de COVID, sino toda la tragedia que creó alrededor de estos decretos de emergencia sin protocolos, sin haber una atención debida, bien sea a todos los justiciables, porque no es solamente a las personas que están dependiendo de un proceso penal, las personas que están, los niños que están pendientes de una adopción, las personas que están con una obligación alimentaria, con un régimen de visita, la persona que tenga una demanda por una propiedad, por cualquier cosa. Todas las personas que tengan necesidad de acceder a un tribunal, hacer esto no tenía sentido. Y también, como dijo Laura, pues los registros, notarías, si queríamos vender un carro, si teníamos necesidad de vender nuestra vivienda, realmente es una situación que nos llevó a un retardo procesal creo que a todo nivel judicial, si ustedes me corrigen, ¿no? En todas las competencias, en todas las jurisdicciones, ¿sí? Hay más preguntas, a ver. El foro sí será publicado en nuestro canal de YouTube. Una vez nos bajen, entrando en el contexto de la pandemia, ¿en qué afectó esta situación al régimen penitenciario, hablando ya a nivel nacional? Bueno, lo que hemos dicho, en el retardo procesal. Veníamos con una cifra que teníamos el 67% de los procesados, ¿ok? Pero el retardo procesal no es nuevo, es una carga que se viene arrastrando desde hace muchos años, pero en estos meses de la pandemia, bien como lo dijo el doctor Eli, como lo han dicho la doctora Laura, que estuvo paralizada la justicia, evidentemente esto se duplicó y se triplicó porque pasaron muchos meses en que los tribunales no hicieran nada. Entonces, si ya trabajando normalmente había ese retardo, pues imagínense ahora. Entonces, y cuanto al régimen penitenciario, lo que hemos dicho, personas con boletas de libertad, con boletas de libertad que no fueron ejecutadas, personas que cumplieron parte de las penas para optar a una medida bien procesal
o bien ya como penados y tampoco pudieron. Personas que no pudieron ir a acudir al médico, personas que se perdieron su tratamiento, personas que sufrían de VIH, personas con tuberculosis que necesitaban un tratamiento y fue perdido. Todo eso sucedió en esta pandemia, ha sucedido en esta pandemia. Entonces, realmente nuestra situación es muy grave. Y con respecto a la justicia, pues bueno, ya todo lo que se ha dicho. Para ver, ahí sí, déjame reviso más. No, no hay más ninguna pregunta. Un tema adicional, que es que los abogados, sobre todo, están planteando con mucho interés y de buena fe, por supuesto, que se utilicen los mecanismos electrónicos. Y eso me parece bien. El tema es que estamos hablando de temas jurídicos. Es decir, la sala civil no puede derogar el CPC. No tiene esa competencia. La competencia no la tiene. Punto. Entonces, para eso, y usted mira, entonces, bueno, entonces, ¿cuál es la solución? No es que la hay. O sea, no, es agua tibia en el mundo jurídico, se inventó hace mucho tiempo. Hay un decreto de estado de alarma. En razón de un decreto de estado de alarma, con la colaboración de poderes, usted puede plantearle al presidente de la República dicte unas medidas, porque de acuerdo con la ley de estado de excepción, los decretos tienen rango de ley. Eso permitiría hacer cambios legales que usted pueda darle carácter temporal o permanente, dependiendo del caso, y usted pudiera decir, bueno, de ahora en adelante vamos a hacer estos cambios en el Poder Judicial con una norma de rango legal. Entonces, no hace falta una resolución de la sala civil para modificar el CPC, sino que existe mecanismo, pero obviamente a la sala civil le llama más la atención ser ella la reformadora del código, porque bueno, estamos hablando ya de otros temas. También quisiera hablar de que estamos en un país que vive una emergencia humanitaria compleja. ¿Okay? Eso se refleja en el Poder Judicial. Eso no es solamente que la gente se está muriendo de mengua y de desnutrición. Eso también implica que la gente no tiene luz, como nuestra compañera Raiza, que no tiene luz en este momento. ¿Ok? Y tenemos casos, yo conozco un caso del occidente del país, para no revelar la identidad, donde a esta persona pues la convocaron a una audiencia vía WhatsApp, ¿ok? Y vía WhatsApp se hizo la audiencia. ¿Qué ocurrió? Que a mitad de la audiencia, su abogado, que estaba comunicándose por otro teléfono en otro sitio, a ese abogado se le fue la luz y el teléfono se quedó sin batería. Esta señora quedó en plena audiencia sin su abogado. Ella dijo, estoy sin abogado en la audiencia. ¿Qué es lo que correspondería? Suspender la audiencia. ¿Qué le dijo el juez? No sigue la audiencia. ¿Ves? Entonces, con un país sin luz, con un país sin internet, con un país sin los servicios básicos, usted no puede aplicar soluciones electrónicas que están fuera del alcance de la mayoría. Hay abogados, muchísimos abogados, que un teléfono inteligente es un lujo para ellos. O sea, ya no hablemos de los detenidos, ya no hablemos de digamos, las personas que acuden al Poder Judicial que son de extractos populares. Es que hay abogados que tú le regalas un teléfono usado y se contentan, porque no tienen la capacidad de compra de eso, y ahora menos porque después de esta pandemia un montón de abogados se puso a hacer cualquier otra cosa porque no podía mantenerse con el ejercicio porque no había ejercicio. Entonces, yo entiendo y comprendo que se diga que vamos a soluciones electrónicas, pero estamos en un país devastado. Entonces, decirle a la gente de San Cristóbal, vamos a hacer las audiencias por vía electrónica, te van a decir, ¿y cuál es la computadora que voy a usar? ¿Cuál es el teléfono que voy a utilizar? ¿Con qué luz me voy a conectar? Porque muchas veces cuando no hay luz, no hay internet. Entonces, también tenemos que entender que esas soluciones en países donde los servicios públicos funcionan, podrían aplicarse, pero en Venezuela tenemos que entender que la realidad se impone. Y aunque yo quisiera ser parte de estos beneficios, es el Ejecutivo y es el Poder Judicial el que deberían decir, miren, va a establecer una sala en los palacios de justicia para que ahí se pudieran hacer las audiencias virtuales, por ejemplo. Que para eso no hay que hacer la gran inversión. Son unas pocas computadoras que usted podría habilitarlas y decir, bueno, en esta sala se pone la defensa, en esta otra sala se pone la acusación y el juez está en una tercera sala. Eso no es nada del otro mundo. Pero para eso habría que tener una voluntad que obviamente en Venezuela no existe.
Entonces, lo digo porque es muy fácil decir, vamos a soluciones electrónicas, pero también hay que decir que la realidad de un país devastado como el nuestro también se impone. Así es, no, no tienen acceso a la justicia por ninguna parte, ni por la vía electrónica, ni por la vía presencial, pero tampoco nos dan unas alternativas. ¿Dónde están los protocolos? O sea, vamos a ubicar, no sé, creo que hay muchas maneras. Si nosotros mismos estamos buscando, bueno, este servicio no me sirve otro servicio, busco un servicio. Si el todopoderoso Estado venezolano no tiene como para poner un internet satelital para el Poder Judicial, entonces, bueno, imagínate tú, que pudiera ser una alternativa para el trabajo, porque de verdad que ahorita los abogados la están pasando muy mal. Mira, y no solamente la estamos pasando mal los que estamos que todavía ejercemos, por el hecho de que no haya luz y no haya internet en la mayoría del país, sino que desde que empezaron a trabajar los tribunales, que han trabajado 2 semanas a lo sumo, por ejemplo, aquí en el Táchira, y creo que se está repitiendo a nivel nacional, no podemos entrar al tribunal, sino solo y exclusivamente si tenemos una audiencia. Y pasamos horas infinitas desde las 8 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche, para que el alguacil lo llame a uno a ver si se va a dar la audiencia o no se va a dar la audiencia. No, por supuesto, los abogados peleamos, hacemos de todo para intentar entrar al tribunal y nos dicen no hasta que no lo llamen. No te puedes ir a tu oficina ni retirar de la plaza, que en este caso, aquí en el Táchira tenemos una plaza frente a los tribunales, porque puede salir al alguacil y gritar y si no está te dejan inasistente. O sea que el retardo procesal continúa, porque no todo el mundo tiene la capacidad de estar ahí sentado aguantando sol. Los detenidos los tienen en las camionetas, en la parte de atrás, aguantando un sol terrible. A veces los familiares se ponen a pelear que por lo menos le quiten las esposas, los han bajado de las camionetas y los sientan en la placita debajo de un árbol. A los detenidos, yo cuando veo eso digo, aquí no hay delincuentes, definitivamente no hay, porque imagínate tú en una plaza esperando que griten del tribunal para que pase el abogado y pase el detenido a la audiencia. Eso se está viviendo en los tribunales de aquí de Táchira y creo que se está viviendo a nivel nacional también. Bueno, ¿qué te puedo decir? Sí, Pero, un poco diría yo como para, no sé si es concluir o qué, pero sí. la realidad tan compleja, ¿no? Es que lo que se siente desde este lado del ciudadano es que el poder no tiene idea clara, está tan alejado de nuestra realidad que no tiene idea clara de cómo se vive y qué pasa realmente. Entonces, busca unas medidas que a veces también suenan un poco, déjame hacer esto para que la alta comisionada vea que estamos haciendo cosas. Vamos a hacer esto para que afuera el señor la Organización Mundial de la Salud vea que aquí tal cosa. Y hay mucho deseo de figurar y de mostrar, como todo el tema COVID, por ejemplo, pero obviamente el Estado está en una situación muy precaria, es un cascarón vacío prácticamente, la institucionalidad es cero, entonces al final las medidas no son o suficientes o son irreales completamente, y obviamente, como bien dices tú, claro que existen formas de hacerlo. Y un ejemplo es que, bueno, en Venezuela, a pesar de que todo se ha hecho para que el ciudadano no pueda trabajar, ir al colegio, prepararse, etcétera, hay gente que se prepara, hay gente que trabaja, hay gente que produce, porque busca la manera. Porque maneras hay, aunque sean muy complicadas, de eso no hay duda, aunque no sean posibles para todo, pero maneras hay. Pero desde el poder hay más maneras, obviamente, porque sí hay algunas cosas que se hacen, hay un dinero por lo menos para algunas cosas, ayer hubo una gran protesta de estudiantes de que había para armas y no para la universidad. Entonces ahí vemos esa realidad, ¿no? Que es un desenfoque total de lo que son las prioridades para el país y para los ciudadanos, y este tema que es tan fundamental, donde está involucrada la salud, está involucrada la justicia, está involucrada una serie de temas, pues es que no, bien, gracias, y obviamente
además se ha perdido tanto el Estado de Derecho que, como bien decía Lee, las formas para lograr todo esto tampoco son las adecuadas, porque no respetas el poder legislativo cuando lo debes respetar, porque el Ejecutivo, bueno, una cosa que nunca ha dejado de pasar prácticamente es que el Tribunal Supremo dicta a la Sala Constitucional su famosa sentencia prorrogando inconstitucionalmente el estado de excepción y ahora el estado de alarma. Eso sí nos falta, pero las decisiones que se deben tomar para los ciudadanos, para resolver estos problemas que son de día a día, allí sí no hay respuesta. Entonces, eso es lo que estamos viviendo y además de manera general, servicio público, salud, o sea, es una realidad generalizada, lo que no la hace tampoco menos más sencilla, ¿no? Más bien la hace más complicada, o sea, no es el consuelo de que todo el mundo está en lo mismo, no, más bien es peor, porque él es terrible y más difícil de resolver, pero esa es nuestra realidad como país, realmente. Bueno, ya a título de conclusión y viendo que no tenemos más preguntas, ven como, o sea, no solamente nos quedamos en la denuncia o de exponer cuál es el problema, sino que también se dan alternativas por las que se pueden usar para tener un acceso a la justicia de todas las personas que lo requieran. Y bueno, son ideas que tenemos, tal vez haya personas del gobierno que tengan mejores ideas que nosotros, pero que pongan esto a funcionar porque realmente el daño que están haciendo es muy, muy grave. Gracias a todos por estar aquí. Gracias el doctor Ali, gracias la doctora Lausa, gracias la doctora Raiza. De verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros y acompañar al observatorio con todos esos datos que ustedes dan, muy importantes y que de verdad, los datos de Ali me dejaron deprimida. Laura, bueno, porque países a los que nosotros nunca nos queremos comparar, porque son los países pobres de la región, porque miren cómo está cómo ha manejado durante el contexto COVID todo su acceso a la justicia, pues nos dice algo de que algo está marchando mal acá. Gracias de verdad, muchas gracias a todos y nos vemos próximamente en el otro foro del observatorio que será sobre el régimen de confianza tutelado y su situación constitucional. Gracias, un beso, un abrazo a todas las personas que estuvieron aquí con nosotros, a sus preguntas y bueno, espero que haya sido satisfecho para todos. Gracias. Una cosa, este foro va a estar en nuestro canal de YouTube colgado, hay que esperar que la plataforma lo baje y luego va a estar en nuestro canal de YouTube para acceso a todos los que quieran verlo. Muchas gracias a todos y bueno, feliz tarde y feliz día.